¿entendés? Yo soy una persona. Déjame que llore porque estoy frustrada, porque no me han salido las cosas, porque estoy triste. Pero no se puede. Bueno, ahí, por ejemplo, si un traumatólogo, un cirujano, tiene una apendicitis, ¿qué te pasa? ¿Por qué vas a otro cirujano? Opérate solo. Claro. Exactamente, así. Claro. Autogestión. Claro, o un neumonólogo. ¿Y por qué tenés neumonía si sos neumonólogo? Claro. Claro. Bueno, a mí me sacan. Así que basta de darme esos consejos baratos. ¿Qué otro mito? A ver. Tenía uno medio interesante por acá. Me gustaba. Ah, ahí está este. Este me gusta. La terapia es solo para hablar de problemas del pasado. Bien. Primero hay que definir terapia. Es cierto. Vamos por ahí. A ver. Vamos, Roberto. Desde una cuestión ortodoxa, ¿no? ¿Sí? Terapia tiene como primer objetivo, el cambio en la persona. Hay otros del ámbito de la psicoterapia y movimientos, escuelas, etcétera, que no son terapias, porque no tienen justamente como primer objetivo el cambio. Sí, el autoconocimiento. Un ejemplo de esto es el psicoanálisis, ¿sí? No tiene como primer objetivo el cambio. Sí. Es justamente un análisis del yo. Si en ese análisis, en ese autoconocimiento, como consecuencia de eso, hay un cambio, bienvenido sea. Pero no tiene como primer objetivo el cambio. Entonces, desde ahí, desde esa definición de terapia, no se considera el psicoanálisis una terapia. Claro. Entonces, muchas personas dicen, no, yo tengo 10 años de terapia. Perdón, mi querido, mi querida. No, son 10 años de análisis, que no es lo mismo que terapia. Exactamente, sí. Una vez que definimos la terapia. Sí. Bueno, aquí dice que es solo para hablar de problemas del pasado. Nosotros somos todo. Entonces, sí importa, por supuesto, nuestro punto de partida, pero claramente no es determinante, ¿sí? Toda la historia es lo que importa en la terapia. Entonces, la persona viene con todas sus experiencias, sus vivencias, contándonos un poco acerca de su familia y todo, pero lo que lo lleva a la terapia es a buscar el cambio, justamente que no sea algo que nos determina porque mi mamá, mi papá, mi tío y mi abuelo eran de tal y cual manera, la historia de mi familia es así. Se entiende que eso es algo que nosotros hemos ido incorporando a lo largo de los años, pero vuelvo a repetir, no nos determina, porque lo que estamos buscando al acudir a un psicólogo o a un psiquiatra es nuevas respuestas, o sea, incorporar nuevos recursos, nuevas herramientas para desenvolvernos en nuestra cotidianidad desde otro lugar. Eso que has dicho me hace acordar algo. Has hablado de las personas generacionalmente atrás. Imagina. Este dolor no es mío. No es de nadie, no es mío, dice una canción. Nos van a saltar a la yugular después. Sí, pero bueno, con un muy buenos fundamentos científicos, invitamos a las personas que se sientan incomodadas por esto a debatir, ¿sí? Porque a desmitificar científicamente. El debate enriquece. Totalmente. ¿Sí? Ok. De ahí de tu mito, sí, hay otro que es muy parecido, que es necesito entender las causas de mis problemas para poder resolverlos. Imagínate si tenemos que encontrar la causa del problema. Partamos de base. La causa de un problema es multifactorial. No hay una causa específica. ¿Sí? Hay factores genéticos, biológicos, ambientales, psicológicos. Y por ahí uno dice, bueno, tengo que encontrar el origen de mi problema para poder resolverlo. A ver, uno necesita vivir, necesita funcionar. Entonces, eso es lo que buscamos en terapia. Que el paciente sea funcional, que pueda usar recursos adaptativos, herramientas, porque si nos centramos en el origen, que puede que lo encontremos o no, vamos a estar como muy limitados. Y tenemos que tener en cuenta esto, es multifactorial. Ahí el 80% de las personas que acuden a consulta, no importa el tipo de psicoterapia, no importa el espacio psicoterapéutico en sí, pero el 80% busca el cambio. Exacto. ¿Sí? Entonces desde ahí es donde viene el concepto de terapia. Entonces las personas, quizás el 20% restante, por ahí busca entendimiento, busca conocimiento, pero el 80% busca el cambio.
¿Y el cambio para qué? Justamente para lo que vos decís. ¿Sí? Poder funcionar de una forma más saludable en lo cotidiano, ¿no? Sí. Y un mito que tiene que ver con el mismo, bien dicho, vamos por el mismo tren. Sí. Ajá. El mito dice, mi pasado determina mi futuro. Ese me interesa un montón. Ese me interesa un montón porque lo escucho. ¿Sí? Lo escucho mucho, muy seguido, así que me interesa la explicación científica de esto. Pero no solo se lo escucha, se lo vive, se lo ve, se lo cuestiona y se lo toma como real. Y entonces es un enorme problema. ¿Por qué? Porque si yo experimenté 1500 traumas en mi vida, significa, según este mito, que mi vida ya no tiene sentido. Porque si me han pasado todas esas cosas y obviamente me va a seguir pasando, o estoy marcado por todo eso que me ha sucedido, entonces mi vida no vale una mierda en el futuro. O sea, un ejemplo sería, no sé, me cuesta relacionarme con una pareja. ¿Eso significa que siempre me va a costar relacionarme con parejas? Según este mito, sí. Pero por suerte es un mito. Por suerte es un mito. Si bien nuestro pasado, las cosas que nos han sucedido a nosotros, no a nuestros ancestros, por favor, a nosotros, las cosas que nos han sucedido a nosotros, Responsabilidad. por supuesto, pero es muy sencillo decir, este dolor no es mío. Claro. ¿Y cómo hago ahí para hacerme cargo de lo que me está sucediendo? Bueno, el pasado obviamente que nos influye, pero no significa que nos marca. Podemos tener heridas, podemos tener cicatrices, ¿sí? Que hasta la fecha, hasta que han escuchado esto, hasta la fecha pueden haber influido en nuestra vida. Pero justamente, volvemos al primer objetivo de la terapia, que es el cambio. Poder entender qué es lo que me sucedió, poder aceptar qué es lo que me sucedió y en base a eso poder, con un acompañamiento terapéutico, poder definir cómo quiero vivir a partir de ahora. ¿Sí? Haciendo lo posible, que es un trabajo obviamente muy complejo, la famosa aceptación, porque aceptación no se considera algo que es... se lo utiliza como sinónimo, que es la resignación y el conformismo. La aceptación es un proceso, por una definición psicoterapéutica, activo, no pasivo. El conformismo y la resignación es esto, bajar los brazos y decir, bueno, ateniéndome a este mito, mi pasado define mi futuro. Entonces me resigno, bajo los brazos. Aceptación es todo lo contrario, es un proceso activo en donde una persona se compromete consigo misma, según lo que quiere lograr, y con todo lo que tiene. ¿Sí? Entonces la aceptación es yo voy a buscar qué es lo que quiero, me comprometo conmigo mismo para poder tener una vida más saludable, ¿no? Pero no hay absolutamente nada en la actualidad que evidencie que mi pasado condiciona mi futuro. ¿Sí? Bien. Bueno, hay algo que quiero agregar aquí. Justo hablábamos tanto del tema de los cambios y tiene que ver con lo que se le adjudica al tipo de terapia que justamente nosotros tres hacemos, la terapia cognitiva conductual, que es una terapia que muchas veces la gente desde el desconocimiento la describe como una terapia superficial, que lo que quiere lograr es una modificación desde un lugar medio robótico del individuo, ¿no? Llega y te dice, bueno, esta es mi forma de pensar, te voy a reprogramar y te voy a modificar y de ahí te vas. Y es una terapia que la definen como corta, breve. Entonces ya se sabe cuál es el tiempo, ¿no? Qué es lo que se logra supuestamente y que va todo muy por arriba. Eso me encantaría aclararlo, no sé si quieren que empecemos a debatirlo. Sí, porque o sea, desde otros movimientos se desprestigia aludiendo a eso, no, es superficial. Y ahí es donde, primero, un mal entendimiento de la mente, porque sí está buena la metáfora de la superficie y la profundidad, pero no existe eso. No es que, claro, el iceberg es la estratificación y vamos a lo profundo. ¿Qué es lo profundo? ¿Quién define lo profundo? ¿Quién definió la estratificación de la mente?
Y si es que hay una definición, veamos si es que hay una evidencia científica de ese tipo de estratificación de la mente. ¿Mm? Y si es que hay, de nuevo, evidencia que muestre cómo algunas terapias son superficiales y otras no. Ahora, sí es importante diferenciar también lo que vos decías al principio, la consejería de una terapia. Porque lamentablemente, y esto es lamentable, muchísimos profesionales de la salud mental esconden esta práctica bajo un maquillaje de psicoterapia. Y en definitiva no hacen psicoterapia, sino el paciente va a la consulta manifestando situaciones que le están pasando y el terapeuta, el profesional en ese sentido involucrado en ese tema, a veces no tiene herramientas psicoterapéuticas porque no están formados adecuadamente y caen en esta consejería. Algo sencillo. Para mí lo que... Escuchen, ¿no? Para mí lo que vos tenés que hacer es esto. Es un consejo. Totalmente. ¿Sí? Pero no hay una explicación de un mecanismo cognitivo, no hay una psicoeducación en el paciente. Lo que te está pasando es esto, mira, podríamos atribuirle a esto y quizás si haces esto, porque la ciencia ha mostrado que haciendo esto podés tener tal y cual resultado. No, en ese sentido el terapeuta se limita a decir, la verdad que sí, no, para mí te tenés que pelear, caemos en las relaciones tóxicas, ¿no? Para mí lo tenés que dejar, la tenés que dejar. Y caemos en la consejería. Y por esa práctica muchas veces se desprestigia la práctica psicoterapéutica. Además de lo peligroso de la consejería en esto de que, bueno, además de todo lo que implica, es esto de que terminamos recurriendo siempre a ese terapeuta porque tiene las palabras justas para lo que tenemos que hacer. O sea, genera esa dependencia, ¿no? Exacto. Y es justamente lo contrario a lo que quiere lograr la terapia cognitiva conductual, que es justamente que la persona pueda incorporar esos recursos, acompañar en ese proceso de cambio para que en algún momento realmente tal vez no necesites de la terapia. Por supuesto, que es justamente generarle autonomía e independencia a la persona consultante. Exactamente. Bien. ¿Tenemos otros mitos? Porque hay varios, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Cuál quieren ir? No sé si ibas a explicar algo más de la terapia cognitiva conductual. No, ya vamos a ir ampliando. Hay mucho por decir. Vamos a ampliar entonces. Ampliaremos. ¿Qué piensan de debo ser feliz todo el tiempo? ¿Qué piensan de eso? Suena como una obligación. Primero, ya no me gusta. ¿Se imaginan a alguien feliz todo el tiempo? Tengo muchos ejemplos. Insoportable. Claro, debo ser feliz todo el tiempo. Es una imposición. Por supuesto. O sea, y la psicología positiva tiene evidencia científica que el bienestar lo asocia con una gama de emociones, con experimentar todas las emociones, no solo una. Ay, ¿se me escucha bien? Ahora sí. Ahí. Me voy. Entonces, la cuestión está de cargar. No, tenés que estar bien. Es lo que le decía. Cuando yo estoy triste o estoy llorando, mi familia me dice, bueno, pero no te sientas mal. ¿Por qué llorás? Sos psicóloga. Bueno, a ver. Tengo que atravesar todas las emociones porque tienen función adaptativa. Si vos venís y me decís, no le tengas miedo, es un oso, como decías recién. Claro, bueno, no, de repente no voy a tener miedo. Ahora, si no estás vos para domarlo al oso, el miedo va a permitir que yo tenga la capacidad de huida, escape. Por eso tiene que ver con una función adaptativa. Es necesario. O sea, no hay que sentirse feliz todo el tiempo. No, porque justamente vos decías, es una obligación. Primero, tenemos que ser felices todo el tiempo. Tenemos que reírnos, te lo tenés que tomar con humor, etcétera, etcétera. En cierta forma, desde ahí, lo implícito es lo que veíamos, que hay emociones que están lindas, que son positivas, y hay emociones, y que hay que buscarlas a esas. Y hay emociones que son feas o negativas, ¿sí? Que a esas hay que evitarlas. ¿Por qué? Porque están mal. Exacto. La ansiedad. La ansiedad, el miedo, la ira, la angustia, la frustración, un montón. Pero la mayoría de las personas que tienen terror a la ansiedad, incluida, me ha costado mucho entender el concepto, entender la emoción, y bueno, y gestionar mis conductas.